Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos. Agradecerles en primer lugar en nombre del equipo de QL y de la Escuela Nacional de Dirigentes por sumarse a este tercer encuentro del ciclo de capacitación en técnica legislativa y procedimiento parlamentario. La clase de hoy va a tratar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al procedimiento legislativo. En primer lugar, recordarles que para la asistencia se va a pasar por el chat un link para que completen, que todo el material va a estar subido a nuestra página web con los datos de acceso que se dan también por el chat, y que todas las consultas que quieran efectuar las pueden realizar por ese medio. Ahora voy a presentar a Delfina Álvarez Rufa, que es la que nos está acompañando hoy para la disertación. Delfina es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Argentina, maestranda en Política y Economía Internacional, asesora legislativa en el Senado de la Nación desde el año 2009 hasta el 2018, fue directora provincial de Planeamiento y Cooperación Internacional de la provincia de Buenos Aires, entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019, vino para las Relaciones Internacionales y del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina. También es parte del Instituto de Ciencia y Técnica Legislativa. Sin más, los dejo con Delfina. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar hoy acá acompañándolos en este tercer encuentro de la Escuela de Dirigentes y de Plataforma QL. Obviamente quería agradecer primero a la Escuela de Dirigentes por esta iniciativa, a Eduardo Amadeo por haberla llevado a cabo, y a todas las escuelas de dirigentes provinciales que tuvieron en su cabeza la coordinación y la difusión de este material también, y de esta convocatoria. Como me presentaba Agustín recién, yo soy Delfina Álvarez Rufa, soy miembro de Plataforma QL desde el año 2013, y mi idea hoy es hacer una charla y un poco también, digo charla para que podamos después generar un poco de retroalimentación con las experiencias que cada uno de ustedes pueda tener en su ámbito y en cada una de las provincias, sobre cómo las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han ido moldeando y han ido dándole forma al funcionamiento legislativo y a lo que hoy en día ya se denomina a nivel internacional como Parlamento Electrónico. Agus me va a dar una mano durante la charla pasando la presentación, así yo no corro riesgo de estar con varias pantallas en simultáneo, pero la idea es justamente, como les decía, y voy a ir mirando un poco también el chat, si les surge alguna duda o algún aporte que quieran hacer, porque probablemente muchas de las cosas que mencione puedan ser, ya las usen ustedes, o puedan ser de algo de uso diario o cotidiano de cada uno de ustedes. La idea es también ver cómo pueden ser disparadores de nuevas herramientas y de nuevos procesos en el ámbito legislativo. Para empezar un poco, acá les traigo una primer reflexión que la hizo, que es de un informe de la Unión Interparlamentaria Mundial. Ustedes saben que la Unión Interparlamentaria Mundial es una organización internacional en donde se agrupan los legisladores y los nacionales de cada uno de los países miembros de las Naciones Unidas, y desde el 2008 viene realizando un informe cada 2 años sobre cómo el avance de las nuevas tecnologías han ido moldeando el trabajo legislativo, y se ha ido conformando un parlamento electrónico, y ellos impulsan esta iniciativa justamente por algo que dicen acá, que la promesa de las nuevas tecnologías van a ayudar a que los parlamentos sean más abiertos, accesibles, responsables y efectivos en la transmisión de la información y en el uso de la información. Y ellos ven que ya hoy en día esto, perdón, ¿alguien están con problemas de audio? O si están así, levántenme la mano por las dudas, pero si no, sigo. Bueno, les decía, justamente la idea es cómo estas tecnologías, ellos notan que estas tecnologías están cada vez más usadas en los parlamentos de todos los países, y cómo han hecho que el uso de ellas sea más efectivo y sobre todo ayude y colabore en dos funciones fundamentales que tienen los organismos legislativos, que son la de control y la de educar.
controla al Poder Ejecutivo y la de educar a los órganos, a los ciudadanos, perdón. Agus, pasamos a la siguiente. Y entonces acá vamos a ver, primero lo que les quiero comentar es, bueno, algo que supongo que ya estuvieron viendo en las dos otras reuniones anteriores, es las funciones del legislador. Y entonces vamos a encontrar tres ejes que facilitan o permiten la función y el trabajo del legislador, que son la gestión organizada, la información y el asesoramiento y la comunicación. Una gestión organizada del legislador hace que se cerró la pantalla, Agus. No sé si para el resto también. ¿Se ve bien? Ahí está perfecto. Sí, entonces decía, si podemos conseguir una gestión organizada del trabajo legislativo, pero además podemos tener un asesoramiento de información que sea responsable y oportuna en el momento en el que se brinda, y la comunicación que se dé a los ciudadanos sea clara y abierta y transparente, y a todo eso lo atravesamos con las tecnologías de la información y la comunicación, vamos a entrar en un círculo positivo que generan las tecnologías de la información y la comunicación en una constante retroalimentación entre el órgano legislativo y los ciudadanos. Y todo eso es gracias a, hoy en día, antes llevaba mucho más tiempo y era un proceso mucho más lento. Hoy en día con las nuevas tecnologías podemos mejorar y hacer más eficientes estos tres ejes para generar un proceso mucho más virtuoso en la interacción. Pasamos a la siguiente, Aus. Y entonces les acerco la primera definición que vamos a usar y que nos va a atravesar durante toda la charla del día de hoy, que es justamente esta de Parlamento Electrónico, que la trae la Unión Interparlamentaria en su informe de 2018 sobre Parlamento Electrónico. Y hace hincapié en que una asamblea legislativa que se empodera para ser más abierta, transparente y responsable gracias a las tecnologías de la comunicación y de la información, también empodera a las personas. Esto es muy importante, o sea, el uso de las herramientas de tecnología en un parlamento facilita y hace la apertura, la mayor transparencia y la mayor responsabilidad, pero no solamente hacia los legislativos y hacia los diputados, senadores o concejales o legisladores provinciales, sino sobre todo hacia las personas. Les permiten que puedan tener mayor facilidad en el proceso de acceder a la información, de pedir rendición de cuentas y sobre todo de participar en el procedimiento legislativo. Y esto hace que la organización sea entonces más eficiente. Y de esa manera se conforma, se logra una sociedad de la información que sea inclusiva y equitativa. Y este concepto de sociedad de la información es mucho más que solamente un parlamento electrónico, y plantea el punto en donde la información se retroalimenta y va y viene entre el ciudadano y el legislador, logrando un proceso virtuoso y de retroalimentación positiva. Pasamos a la siguiente. Entonces tenemos como primer análisis del Parlamento Electrónico, estamos viendo que por un lado es muy importante el uso de las tecnologías, que lo vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas, pero por otro lado la información y cómo debe ser esta información, porque de nada sirve tener la tecnología para procesar la información si no tenemos los principios básicos sobre cómo debe ser la información que se brinde. Y entonces tenemos la información que tiene dos usos o dos funciones principales. La primera tiene que ver con la que nutre la tarea legislativa y la que le llega al legislador. Y la segunda tiene que ver con la que se brinda a la ciudadanía. Y son muy distintas como es una de la otra. La primera, la que nutre la tarea legislativa, tiene un carácter sobre todo en los casos de aquellos legisladores que cuenten con un equipo asesor, ya sea propio o ya sea una red de asesoramiento que tengan en la ciudad o en el pueblo, o gente conocida sobre un tema que les pueda brindar información. Y esta información que les den tiene que ser primero pertinente, imparcial, objetiva, confidencial y oportuna. Y estos 5 puntos son muy importantes en todo el proceso de trabajo entre un legislador y su equipo de asesores, o quien le pueda brindar información a este legislador. ¿Por qué? Porque una información que llega en un momento en el que no corresponde, o que llega más tarde, que una información que no es oportuna, es una información que se desperdicia, es una información que no tiene sentido utilizar, porque se perdió el momento para utilizarla. Una información que no es parcial, que es imparcial,
que no es imparcial y que justamente tiene algún sesgo o tiene alguna característica de connotación para un lado o para el otro política, no sirve para el legislador. El legislador necesita que la información sea lo más objetiva posible para poder después él sí o ella tomar la decisión, procesar esta información, y lo que se le dé a la ciudadanía, ahí sí ya tiene otra connotación, y tiene que ver con que se transmite con la visión y la carga de que el legislador le aporta a la información que recibe. Y entonces ahí llegamos al segundo uso de la información, que es la que brindamos a la ciudadanía, y vamos a hablar de estos dos ejes que les mencionaba anteriormente, que son el de rendir cuentas y el de educar e informar. Sabemos, y supongo que esto es algo que se trabajó ya en las sesiones anteriores de estos encuentros, que hay muchas funciones del legislador y del cuerpo legislativo. Sin embargo, hay dos que hoy en día son muy importantes, tal vez más incluso que hasta la función propia legislativa o de legislar, que son la de rendición de cuentas, la de educar e informar, y también la de controlar. Las primeras dos, rendición de cuentas y de informar y educar, tienen que ver justamente con esto, con el proceso que el legislador hace contándole a sus ciudadanos qué es lo que hizo, qué es lo que va a hacer y por qué lo hizo, y sobre todo también transparencia en su accionar como legislador, en los fondos que pueda recibir, en los proyectos que va a presentar, y en lo que tenga durante los años en los que es legislador o legisladora. Y de informar es hacer de manera accesible la información o la legislación que se transmite. Ustedes saben que nosotros hoy en día ya estamos a nivel nacional aprobando el número de ley casi 28.000, 27.000 y pico. Se imaginan que es imposible que un ciudadano conozca todas esas leyes, más allá que después existe el digesto jurídico en donde está efectivamente toda la legislación vigente. Entonces, y se han descartado aquellas leyes que ya perdieron vigencia y no son más de uso diario. Sin embargo, es muy difícil que el ciudadano común, a pesar de que se presume conocida toda la legislación, conozca esas 27.000, casi 28.000 leyes nacionales. Entonces es importante que el legislador, el Congreso, el Consejo Deliberante, pueda transmitir de una manera fácil y transparente y sencilla la legislación importante o la legislación que el ciudadano debe conocer. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, acá ya vimos cómo debe ser la información, y si a esto le sumamos tecnologías de la información y de la comunicación, vamos a tener impactos y consecuencias que van a generar en cada una de las personas que intervienen en este círculo, en este vínculo. Pasamos a la próxima. En primer lugar, tenemos que las tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito legislativo generan para los legisladores, para los concejales, para los diputados o senadores nacionales, primero agilizan el proceso legislativo, facilitan una gestión simple y transparente, mejoran la comunicación, ya sea entre los ciudadanos, pero también con los demás legisladores o con su equipo de asesores, canalizan y dan respuestas a las demandas ciudadanas, facilitan el proceso de rendición de cuentas, la próxima, fomentan participación ciudadana, informan a sus representados, publicitan la labor del órgano legislativo, suprimen la cultura del papel y permiten el trabajo a distancia. Algunas cosas que quiero destacar de estas cosas. Primero, todo lo que tiene que ver con cultura del papel. Ustedes saben que más que nada en estos tiempos nos hemos visto forzosamente impulsados a utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación, cuando capaz antes no estábamos tan acostumbrados y era algo que un proceso que capaz hubiese llevado mucho tiempo. Como a modo de un ejemplo, nada más que para que tengan, en la Cámara de Diputados, cada vez que se presentaba un proyecto de ley antes de la pandemia, había que presentarlo obviamente en papel y por triplicado. Cada hoja que tenía que ver con ese proyecto de ley se tenía que presentar 3 veces. Eso generaba un mal uso del papel, un gasto enorme para la Cámara, un gasto enorme en tiempo y esfuerzo para los legisladores, y hoy en día se resuelve simplemente con un correo electrónico al que se le incorpora una firma digital
desde un correo oficial y ya se envía el proyecto. Imagínense todo el ahorro de papel que esto significa para la Cámara de Diputados de la Nación. Y esto se puede replicar en cada uno de los órganos legislativos del país. Y eso hace no solo un ahorro, sino una eficiencia y obviamente un menor costo al medio ambiente. Y por último, esto de permitir el trabajo a distancia, tiene que ver con esto que estamos haciendo ahora, que antes era capaz, no era tan fácil, no era tan imaginable, capaz era algo más del sector privado, con las leyes, bueno, ahora con la nueva ley de teletrabajo, pero que era un hábito del sector privado y no tanto del sector público. Hoy en día es mucho más fácil y posible el trabajo a distancia, y eso también le puede permitir al legislador tener una red de asesores o de contactos que estén por distintos lugares, no necesariamente en el lugar de cercanía en donde se desempeña. Pasamos a la siguiente. Pero también tienen su correlato y su respuesta con los ciudadanos. Y esto es muy importante, porque el ciudadano es el que acá se ve altamente beneficiado con la incorporación de las tecnologías en el proceso legislativo. Primero, por una cuestión de transparencia, acceso a la información pública. El ciudadano puede acceder a las páginas web de los órganos legislativos para encontrar la información que sea relevante para él. Puede hablar con su legisladora o legisladora, a través de las redes sociales para conseguir o para impulsar temas que le sean de su interés. Facilitan esto que decíamos, el proceso de rendición de cuentas, formular preguntas al Poder Ejecutivo a través del órgano legislativo. Pasamos a la siguiente. ¿Aus? Pasamos a la próxima. Acá está. Participan en la redacción de proyectos con opiniones y propuestas para suministrar antecedentes, o sea, el ciudadano está mucho más involucrado en un proceso legislativo. Ahora ya no es solamente que tiene que peticionar a través de procesos costosos o forzosos o a través de una manifestación pública, sino que alcanza con enviar un correo electrónico, alcanza con hacerlo a través de un tweet o de un mensaje de Facebook. Puede participar en el trámite del proyecto, es decir, puede acceder a la página web del Consejo o del órgano legislativo, en donde se informe a través del trámite del proyecto, y obviamente logra que se respeten los derechos que están consagrados por la Ley de Acceso a la Información Pública, de Ética Pública, que son la presentación de las declaraciones juradas de todos los legisladores y de los funcionarios nacionales también, pero bueno, en este caso de los legisladores nacionales. Pasamos a la siguiente. Acá les quería traer algunos ejemplos, como para que también puedan tener ideas, porque mi idea durante esta charla no es solamente darles información para que tengan como para un checklist, sino también disparar algunas ideas e iniciativas que puedan replicar, ya sea o en los consejos, o en las legislaturas provinciales, o en las páginas personales de cada legislador o legisladora. Estos son 3 ejemplos de la página de la Cámara de Diputados de la Nación. Hay uno, el primero, que es Leyes para Vos, es claramente una función educadora. Dentro de la página de Diputados de la Nación encontramos una sección, que es esta, en donde vamos a encontrar de manera simple y sencilla explicadas las leyes más relevantes o que afectan de manera más directa la vida diaria de cada uno de los ciudadanos, y encontramos también videos que duran menos de 1 minuto, que explican de manera didáctica lo que significa esa ley y cuáles son los derechos y obligaciones que consagra. Después vemos el segundo punto, la participación ciudadana. Estos, recuerden que son los que habíamos estado hablando antes desde el comienzo. La participación ciudadana tiene que ver justamente con esto, con involucrar, estaba leyendo un mensaje que pusieron en el grupo. Tiene que ver con involucrar al ciudadano en el proceso legislativo. Y acá se someten, por ejemplo, a votación distintas iniciativas de los diputados nacionales para que los ciudadanos puedan opinar o votar respecto de esas iniciativas antes que se pongan en tratamiento. La publicidad de los actos, esto es simple, pero es bueno replicarlo en cada consejo o en cada página web de legislatura o incluso de legislador o legisladora. Son las comisiones a las que asisten los diputados nacionales o la agenda de comisiones de cada órgano legislativo. Esto permite estar informado en tiempo y forma en el momento respecto de cada una de las actividades que se están llevando adelante en el órgano legislativo. Pasamos a la próxima. Y por último, esto que hablábamos recién, la rendición de cuentas. Y acá hay 2 ejemplos de rendición de cuentas.
Una tiene que ver con la propia de los legisladores, que es la que marca la ley de ética pública, que es la presentación de sus declaraciones juradas. Entonces todos los diputados y nacionales y los senadores también presentan sus declaraciones juradas anualmente y están cargadas acá. Y por otro lado está la rendición de cuentas que hace el órgano legislativo, en este caso la Cámara de Diputados. Y esto también es muy importante. Acá la Cámara de Diputados dice cuánta plata recibe del presupuesto nacional y cómo distribuye esos fondos entre las distintas actividades y las distintas funciones y obligaciones que tiene que cubrir. De esa manera podemos encontrar las licitaciones que hace la Cámara de Diputados para un servicio de mantenimiento, para un servicio de comunicación, de telefonía, de cablevisión. En fin, es muy importante tanto una como la otra. Pasamos a la siguiente. Quería leer que acá alguien había comentado algo. La inclusión ciudadana que fomentan las TIC no dejará afuera a quienes no tienen acceso al conocimiento. Hago un parate porque acá alguien, Marion Schulz, me mandó un mensajito justamente, si la inclusión ciudadana no deja afuera a quienes no tienen conocimiento a las distintas tecnologías e internet. Sí, es cierto, es un proceso lento. Hoy en día todavía tenemos muchos lugares del país en donde la conectividad sigue siendo muy baja y sigue siendo mala, pero la realidad es que cada vez más la gente cuenta con un celular, aunque sea con una conexión 3G, 4G, que le permite tener mucha más información de la que antes capaz no tenía. Hoy, nuestra premisa y un poco lo que queremos dejar cuando terminemos esta charla es que no sé si todo, pero al menos casi todo se puede solucionar con un celular y una conexión a internet. Y de esa manera, quien tenga un celular a disponibilidad va a poder, si nosotros como legisladores, ustedes en realidad, yo no, ustedes como legisladores o como asesores, se concentran en poner a disposición del ciudadano toda esa información de la manera más simple y accesible, quien pueda conseguir una conexión a internet con un celular va a tener mejor acceso que antes probablemente. Y entonces acá llegamos justamente al impacto efectivo que tienen las tecnologías de la información en el ámbito legislativo, y detectamos tres ejes fundamentales. Primero tiene que ver con la organización del órgano legislativo, el segundo tiene que ver con el trabajo diario del legislador y su equipo, y el tercero tiene que ver con la relación entre el legislador y sus ciudadanos. La organización del cuerpo legislativo, esto es fundamental, no lo vamos a desarrollar tanto hoy, pero también hace a la incorporación de la tecnología de la información hacia adentro del órgano legislativo, hace mucho más eficiente el trabajo en el órgano legislativo. Es decir, la presentación de proyectos puede ser mucho más fluida, la comunicación entre los asesores, los legisladores y las comisiones, que circule la información, ya sea para averiguar, para adherir firmas o no a un proyecto, también en la parte no solo en la legislativa, sino también en la administrativa, recibos de sueldo, contrataciones, toda esa burocracia que generalmente y usualmente se hacía en papel, si logramos transformarla de manera a digital, puede generar una mejor eficiencia en el órgano legislativo. Pasamos a la siguiente. Y ahora les voy a hablar sobre herramientas para un parlamento electrónico. Y acá sí, de vuelta, la idea es hablar en concreto sobre algunas herramientas que probablemente muchas de ellas sean de uso común para ustedes, o al menos ya las tengan incorporadas, o las usen de manera personal y capaz no estén trasladadas al ámbito legislativo, y si están, también poder dejarles algunas inquietudes o checklist de mejor eficiencia o mejora en su uso, para que las puedan aplicar todos los días y puedan hacer un trabajo más eficiente. Pasamos a la próxima. Creo que se tildó. Ahí está. Muy bien, el primero es como lo que hablábamos de recién, páginas web públicas. Y acá la primera herramienta, y es la más fundamental al momento de hablar de transparencia. Y si no conseguimos, porque capaz no contamos con las herramientas para hacer una página web pública de un consejo, o no contamos con la aprobación del presidente del consejo, o de la legislatura, porque capaz estamos en minoría, no importa, la idea es que de alguna manera logremos conformar una página web pública, ya sea por medios de alta complejidad, o medios mucho más sencillos. Hay muchas plataformas de acceso gratuito como WordPress,
que nos permitirían de igualmente rendir toda esta información y presentar toda esta información de manera clara y sencilla a los ciudadanos que no requieren ni de alta tecnicismos, ni de un operador informático, ni de pagar altos costos para mantener una página web. Y si no contamos con ninguna de estas plataformas, bueno, usemos una página de Facebook. La idea acá es justamente que lo que se utilice, no importa cuál sea el recurso informático, lo elevado en su complejidad, sino que podamos presentar esta información de una manera sencilla y que esté. Pero para que la página web pública sea eficiente y cumpla con los requisitos que tiene el Parlamento electrónico, tiene que cumplir con determinadas características esenciales. Y son las que Acá alguien comenta que WordPress tiene plantillas muy sencillas. Es cierto, WordPress, nosotros usamos muchísimo WordPress en plataforma QL y la verdad es que permite hacer páginas web muy llamativas y muy atractivas de manera muy sencilla y gratuita. Pero bueno, retomando, ¿qué es lo que tiene que tener una página web, ya sea de un consejo, de una legislatura provincial, o de un bloque parlamentario? Porque también podrían armar una del bloque que se pueda difundir. Una constitución nacional, provincial y carta orgánica municipal, es decir, la base sobre la que el órgano legislativo, la función legislativa va a funcionar. Los reglamentos y normas parlamentarias, sería ideal si pudieran digitalizar el reglamento del Consejo o de la legislatura, tener esas normas de uso que para ustedes son de moneda corriente de todos los días, que estén digitalizadas y disponibles también para los ciudadanos y para todo el que la quiera consultar. Obviamente el listado de los legisladores lo esencial sería su currículum, o los temas de interés pueden ser, si hay algunos que se dedican más a cuestiones presupuestarias, otros a salud, otros a educación, pero que estén esos datos de interés, y los datos de contacto son muy importantes, porque el ciudadano hoy en día busca que ingrese a una página web, busca poder encontrar la forma en la que se pueda comunicar de manera rápida con el legislador o el concejal. ¿Cuáles son los bloques parlamentarios con representación en la Cámara? ¿Cuáles son las comisiones y sus miembros? Los proyectos presentados y sus trámites parlamentarios. Es decir, esto también, si logramos, y sobre todo aprovechando este momento de pandemia y de cuarentena y de aislamiento en el que estamos, si logramos digitalizar los proyectos que se van presentando, podemos cargar toda la información disponible ya de manera digitalizada, sería ideal. Ahí alguien preguntaba si en una página de Facebook se puede hacer. Sí, se puede hacer, podés hacerlo, ya sea de una manera, algunas cosas más sencillas, por todo lo que es documentación, lo podés subir a la nube y poner un link en donde vos podés decir presentamos estos proyectos, podés cargar como imagen la información respecto de quiénes son quiénes son los legisladores, o cuál es la información respecto del legislador. Hay un montón de recursos que se pueden ir usando para, si elegimos usar un Facebook y no un WordPress, se puede también utilizar. Después, bueno, obviamente, las reuniones de comisión, las audiencias y sus convocatorias, esto es importantísimo, y Facebook o Instagram o Twitter también tienen la posibilidad de subir videos, grabar videos, y esto es fundamental. Si no conseguimos o no tenemos la posibilidad de hacer una versión taquigráfica porque el consejo no cuenta con esos recursos, bueno, podemos filmar la comisión, podemos filmar la sesión, podemos hablar de qué se trata, e incluso también, en caso de que queramos denunciar algo, si tenemos una situación en un consejo deliberante, por ejemplo, en donde no nos permiten sesionar, no nos permiten ir a comisión, también poder presentarlo y poder difundirlo. La idea es que estas herramientas sean para sacar justamente algo que nos quedó de otras charlas, es sacar el consejo, la legislatura a la calle. ¿Para qué? Para involucrar mucho más a los ciudadanos en el proceso legislativo de cada uno de ustedes. Y después, obviamente, las sesiones es información fundamental. ¿Cuál no hay una convocatoria? ¿Cuál es el temario? Sus votaciones, las versiones taquigráficas y video. Si no podemos cargar todo esto, aunque sea así que se conozca el temario y cuál es la posición nuestra o de nuestro bloque respecto de esto y qué se sancionó, qué quedó finalmente de esa sesión. Pasamos a la próxima. Después,
Acá voy a hablar de, obviamente, todos ustedes recibieron estas invitaciones por mail, así que conocen y tienen mails, pero más allá de eso, quiero hacer hincapié en el proceso, en un proceso eficiente de uso de las casillas de mails, sobre todo para aquellos casos en los que las casillas, se tienen casillas de mails oficiales. Y ese es un primer punto a destacar. Cuando, por ejemplo, en la página hablábamos recién de las páginas web públicas. Si vamos a poner datos de contacto, y en ese dato de contacto vamos a tener un mail oficial que capaz nos da ya directamente la legislatura o el consejo, ese mail sí o sí tiene que ser revisado por alguien del equipo o por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es el mail que el ciudadano va a conocer y va a tomar como cierto y como verdadero. Y es el mail en donde se va a comunicar expresando un deseo, una necesidad, un proyecto, lo que sea. Y encontrar que no hay respuesta, a pesar de que muchas veces pasa que hay una creencia de que en el correo oficial no se responde. En realidad, cuando logramos y conseguimos una eficiencia en la respuesta de ese correo oficial, la satisfacción y la retribución que generamos del otro lado es aún mayor. Entonces, para que tengan en cuenta o para que puedan tener también como un proceso de gestión de las casillas de webmail que sea eficiente, algunas recomendaciones no son exclusivas, puede haber más, puede haber diferentes. Primero es establecer un plazo máximo de respuesta. Esta no es nuestra casilla de mail personal, esta es nuestra casilla de mail oficial, o sea la que se utiliza en relación con el trabajo legislativo. Entonces, no necesariamente la tenemos que responder inmediatamente, pero sí establecer un plazo breve de respuesta, que puede ser 48 horas, 2 semanas, no importa, eso lo define el legislador o la legisladora con su equipo de trabajo, o él mismo o ella misma para sí y para su funcionamiento diario, para lo que le resulte más eficiente. Pero lo importante es que exista una respuesta y que sea una respuesta no demasiado lejos en el tiempo, porque como dice acá, en el caso de una casilla, un mail, perdón, que no se responde, o el atraso de la respuesta, lo que está en juego es la reputación del legislador. Y es la confianza más importante que el legislador tiene con sus votantes, con los ciudadanos a los que representa. Y esa reputación no se tiene que poner en juego. Muchas veces la rapidez es más importante que la respuesta en sí. ¿Y qué tiene que ver? No es que le vamos a responder cualquier cosa al ciudadano, sino que lo importante es decir, ok, lo vi, lo voy a estudiar, ok, está en análisis, ok, lo derivamos, ok, le vamos a responder en breve, pero sí darles una confirmación de esa respuesta. Acá justamente, como les decíamos antes, si tenemos que hacer un trabajo de investigación sobre ese tema, si vamos a ver si vamos a presentar un proyecto o no, si es prudente, si es pertinente, le podemos decir, perfecto, lo tomo en consideración y lo voy a tener en estudio y lo voy a informar. Es importante que la respuesta también sea lo más sincera posible, para no generar expectativas que después no se pueden llevar adelante. Siguiente. Después, también otro formato, otra recomendación es tener respuestas ya prearmadas. De esa manera podemos generar mayor eficiencia y mayor rapidez, sobre todo en el caso de casillas de mail que tienen mucho flujo de información y muchos correos electrónicos que llegan diariamente. Y siempre tener cuidado, sobre todo si no responde el legislador y si responde alguien más, la calidad de las respuestas, y esto me refiero con evitar errores de ortografía, evitar el extremo, la formalidad o la informalidad. Es muy importante que tengamos en cuenta que es el legislador el que habla, o la legisladora la que está hablando, y entonces tenemos que cuidarlo de la mejor manera posible. Es ideal, si podemos definir respuestas automáticas, que una sola persona de todo el equipo sea la misma persona que envíe siempre las respuestas automáticas, con el objetivo justamente de poder hacer más eficiente, y que una sola persona también tenga en mente el registro de estas cosas, y también obviamente llevar un registro de todas las consultas. Esto es sumamente útil porque al principio parece que las consultas son pocas, pero después cuando se empieza a generar un ida y vuelta entre los ciudadanos y el legislador respecto de las distintas consultas, ya llega un momento en que no sabemos si eso era una gestión, si era un proyecto que queríamos presentar, si era una reunión o una solicitud de audiencia, si era un pedido de acceso a la información. Entonces, para poder tener claridad con todo esto, es importante llevar un registro
Mi recomendación es armar una planilla Excel en donde esté fecha, persona, qué pidió y qué se le respondió. Y eso ir actualizándolo a medida que le vamos dando respuesta a cada uno de los temas. Pasamos a la siguiente. Como les decía recién, bueno, simpleza del sistema, es decir, si existe algo que ya teníamos armado, si existe una respuesta prearmada, no armar otra. Si vamos a armar otra, chequearla con el legislador. Siempre tener, que el sistema sea lo más simple, porque la idea no es demorarnos en el proceso de respuesta o de chequeo de la casilla de webmail, sino que lo importante es justamente lo que sucede después de eso, la acción que vamos a llevar a cabo si ese mail nos parece que necesita o amerita una acción correspondiente. Pasamos a la siguiente. Ahí alguien me dijo que se me escucha medio entrecortado, debe ser problemas de internet. Una ironía. Algo de esto ya se los dije, pero esto es importante. Si vamos a elegir el formato de respuestas prearmadas y vemos que hay alguna respuesta que no encaja dentro de las prearmadas que pudimos haber hecho, siempre que se redacte algo nuevo hay que chequearlo con el legislador, en caso de que sea un asesor el que lo lleve adelante. Justamente para poder estar tranquilos de que siempre se está cuidando la opinión y la figura del legislador y su palabra. Elegir un plazo de determinación de correos, esto también, porque después, sobre todo las casillas que son oficiales, no sé si sus consejos tendrán, pero después se vuelven muy complicado de administración y la verdad es que colapsa el espacio de memoria que tienen, suelen tener muy poco espacio de memoria. Entonces también determinar un plazo de conservación o un criterio de conservación. Si ya tuvimos y si ya hicimos una planilla en donde pusimos todos los datos de contacto de la persona y resolvimos el tema, capaz que ese correo ya no es necesario seguir guardándolo. Entonces podemos de esa manera agilizar mucho más el proceso. Acá alguien me pregunta, a los fines de evitar la diversidad de respuestas que podrían contradecirse, no existen en los bloques de la oposición, hay encargado de colaborar en un discurso único. Sí, también es buenísimo esto, sería ideal si contamos con, en el bloque legislativo, una persona que nos pueda decir sobre determinados temas cuál es la posición del bloque, o si tenemos en claro más o menos cuáles son los lineamientos de los legisladores sobre un tema en particular. Lo ideal sería que siempre las respuestas de todos los mailings de los legisladores de ese bloque vayan en concordancia entre sí, ¿no? Sí, eso sería ideal. Voy a apagar la cámara, acá me están recomendando que la apague, así que la voy a apagar, sigo hablando. Pasamos a la siguiente, por favor. Y ahora la siguiente herramienta, o sea, ya vimos las páginas web, vimos las casillas de webmail, vamos a llegar a las redes sociales que hoy en día son un poco la estrella, o hace algunos años fueron la estrella en la comunicación digital, y cada vez más están siendo como de uso diario para que los legisladores puedan comunicarse con sus ciudadanos. Y primero quiero hablar sobre WhatsApp y Telegram, que si bien no son redes sociales en sí, han ido desarrollando nuevas funciones que las vuelven cada vez más una red social, y sobre todo son una fuente de información. Varios estudios dicen que hoy en día mucha gente se informa a través sobre todo de WhatsApp. Entonces eso es muy importante, porque significa que la información que circula a través de WhatsApp, mucha gente la toma como fuente de información y fuente confiable. Y ahí tenemos que tener muchísimo cuidado en este punto, porque como asesores de legisladores o como legisladores no podemos viralizar o circularizar información que no sepamos que sea verdaderamente real, que esté chequeada, porque entonces si no vamos a estar viralizando información falsa, y ese es el problema más grande que podríamos tener. Entre WhatsApp y Telegram hay algunas funciones distintas. Ustedes sabrán que Telegram tiene una función de criptado que es un poco más segura que WhatsApp, pero en general las dos tienen dos funciones fundamentales que para mí son esenciales. Primero, el diálogo entre el legislador y su equipo. Obviamente muchos de ustedes tendrán grupos de chat de WhatsApp
entre sus equipos, o entre los legisladores, o entre legisladores de un mismo bloque, o de distintos bloques, pero es un lugar de difusión de información y de diálogo. Pero también existe una segunda manera de difundir información que tiene que ver con la generación de grupos de difusión que se llaman. Nosotros de Plataforma QL tenemos varios grupos de difusión en donde se genera un vínculo que es distinto, porque no es para generar el diálogo, sino que es para transmitir información a un grupo de personas determinado de acuerdo a una característica. Entonces ahí lo que podemos hacer es, si queremos difundir la información del legislador o de la legisladora, podemos generar este grupo en donde, por ejemplo, contemos la actividad que se hizo en la semana, un grupo obviamente que tenga el consentimiento o el aval de las personas en las que las vamos a integrar. Nadie quiere estar en un grupo en el que no eligió estar. Entonces podemos mandar un correo electrónico diciéndoles que si quieren sumarse al grupo de WhatsApp nuestro, de difusión, les vamos a mandar los proyectos presentados, las posiciones que tomó en el recinto, en el momento del debate de un tema, cuál es la actividad que hizo en agenda social, cuáles son los pedidos de informe que presentó al intendente o al gobernador, cómo está trabajando de esa manera el legislador o la legisladora. Pasamos a la siguiente. Y después tenemos las redes más, que hoy en día ya son más tradicionales, o que las conocemos de esa manera, Facebook, Twitter, Instagram. Acá todavía, y les falta un poco agregar a TikTok, que es algo que todavía, que ya ha empezado a circularizar, y hay muchos referentes, no solo de comunicación, sino políticos también, que la están usando. Para nosotros todavía es un poco incipiente, pero sí Facebook, Twitter y WhatsApp e Instagram podemos decir que son redes de difusión de información clara. Sin embargo, no sirven todas para lo mismo, y no tienen todas la misma función ni el mismo rol en la agenda de comunicación. Son canales un poco menos inmediatos, si bien generamos inmediatez entre el legislador y los ciudadanos, son menos inmediatos porque nos permiten procesar la información. Lo que vamos a mostrar ahí es información que previamente analizamos, que construimos un discurso alrededor de ella, y a la que le dimos un formato en particular. Son un medio para canalizar una demanda social y recibir consultas. Esto es fundamental. ¿Cuánta gente escribe hoy en día por Facebook o por Instagram, o nos contacta por Twitter para hacer un pedido, o para reclamar algo, o para consultar sobre algo? Entonces, esto es muy importante, que la gestión de estas redes sea permanente, sea constante, y también generar una respuesta. Así como hablábamos antes con el caso del mail, a estas redes tampoco hay que descuidar la respuesta permanente al ciudadano. Y después generan cercanía, porque en muchas de ellas podemos ver a la persona que es dueña de esa red en una situación a veces más informal. No la vemos siempre en el contexto del órgano legislativo, o en una manera muy estática, como puede ser en un perfil de una página web del Consejo o de la legislatura, sino que la podemos ver en una situación diaria, en su casa, haciendo un trabajo en particular, y eso también genera mayor cercanía y permite humanizar a la figura del político. Pasamos a la siguiente. Pero entonces, para poder tener una gestión óptima de redes sociales, es importante tener en cuenta algunas cosas. Y en primer lugar, ¿cuál es el público al que le queremos hablar? Porque no todo el público usa de la misma manera las redes sociales, y no todos entienden de la misma forma el uso de las redes. Entonces, acá les muestro este gráfico. Primero les quiero aclarar, estos obviamente el gráfico no es mío, la hizo Carrier y Asociados, sobre un estudio de uso de redes sociales en Argentina, y las categorías, estas baby boomers, generación X, millennials y centennials, no son categorías estancas, son categorías que van evolucionando a medida que pasan los años. Hoy en día se consideran a las personas que están dentro de esos periodos de años de esa categoría. Y lo primero que podemos ver en este gráfico, el primer dato que podemos resaltar, es que ya sea los centennials como los millennials son los que más usan redes sociales. Lo vemos a lo largo de todas las distintas categorías de redes sociales. Sin embargo, no las usan de la misma forma cada uno de ellos.
Y si queremos comunicar, lo que más usan, obviamente, es WhatsApp, todos los grupos, los 4 grupos. Entonces, si queremos brindar algún tipo de información que llegue a todos, es bueno viralizar en un mensaje de WhatsApp algún tipo de información. Pero si, por ejemplo, vamos a ir a Facebook, nos vamos a encontrar con que la población más joven, que son los centennials, no lo van a ver en Facebook. Ya hoy Facebook, los menores de 24 años, no lo están usando, ya pasaron a otras redes sociales, como por ejemplo Instagram, como por ejemplo Snapchat, que también tuvo un auge hace unos años en el mundo de la política y ahora también cayó un poco más en desuso. Porque lo que se espera encontrar no era lo que esa población quería ver, o sea, esa población no quería encontrar en Snapchat la actividad de un político, sino que quería ver otra cosa. En cambio, sí lo podemos encontrar en Instagram o en Twitter. Si vamos a comunicar algo para los más grandes de estas poblaciones, es decir, de los 35 hasta los 75, que son la generación X, y los baby boomers, probablemente nos convenga trabajar mucho más con Facebook, y Twitter es un micromundo muy acotado en realidad. Si vemos, la población es muy chiquita, a veces las cosas en Twitter parecen muy agrandadas, y parece que todo el mundo piensa eso, y cuando algo se convoca o se divulga por Twitter parece que es gravísimo, y en realidad si vemos los porcentajes de población son muy bajos. Es el famoso micromundo de Twitter que todo lo agranda y todo lo difunde, sobre todo porque después muchas veces los periodistas lo usan para nutrirse de información. Hoy en día Twitter es una gran fuente de información de muchos periodistas. Pinterest no se usa para difundir información, o al menos yo no conozco que se esté usando, pero sí están en este estudio y por eso no lo saqué. Pasemos a la próxima, por favor. Entonces, recién recopilando algunas de las cosas que hablábamos recién, y también para que a ustedes les quede para el trabajo diario, la administración de redes primero tiene que ser permanente y constante. Eso es muy importante. También es importante que la red tenga un ritmo, que no estemos un día y de repente subamos 5 cosas a Facebook y después pasemos una semana sin subir nada, o lo mismo con Instagram. Es importante diversificar el tipo de publicación que hacemos, que no sea siempre texto, o no sea siempre foto, o no sea siempre video, generar la interacción con el usuario, pedirle opinión, pedirle una devolución, un feedback, y sobre todo también cada vez que publiquemos algo, si tenemos un comentario o tenemos una pregunta o una solicitud, poder dar respuesta a eso, y sobre eso también es importante definir criterios. En este sentido, si trabajamos con un community manager, o si es un asesor el que lo hace, o si somos nosotros mismos, no es lo mismo responder a un comentario hiriente, o un comentario que no aporta, o un comentario que solo busca la chicana política, o un comentario que es realmente una preocupación o una consulta legislativa o de una cuestión social. Entonces tenemos que definir si vamos a contestar a todo y vamos a entrar en la discusión política, o vamos a solamente contestar a aquellas cosas que sean productivas o que sean auténticas desde donde vienen. Capaz que es una crítica, pero la crítica puede ser auténtica y no sea una crítica que busque solamente promoción, publicidad o discusión política sin sentido. También es importante, en el caso de que sean administradas por alguien más, definir cómo se responde. Porque si vamos a mantener una coherencia entre toda la red social, esta red social la administra el legislador, y vamos a decir, aunque seamos su equipo de asesores, que somos el legislador respondiendo, y lo vamos a hacer en primera persona, o vamos a responder y aclarando que somos su equipo. Entonces podemos decir, perfecto, le transmitimos esto al legislador, equipo de, o perfecto, gracias por tu comentario, lo voy a tener en cuenta, lo voy a resolver, o lo que sea. Pero es importante que elijamos una de las dos, no las dos, porque entonces si no se va a perder la administración auténtica de las redes. Pasemos a la siguiente. Otros usos alternativos, y esto también es para incentivarlos a que encuentren más. Los canales de video en vivo para transmitir una actividad. Esto es importantísimo, recién lo hablábamos, es sacar la legislatura o el consejo a la calle. Hagamos publicidad a través de los usos de los videos. Si no podemos sesionar,
filmémoslo. Si podemos sesionar pero no lo podemos grabar, usemos nuestro celular para grabarlo y para poder transmitirlo. Toda esta información es abierta, el ciudadano la tiene que conocer, no estamos transmitiendo cosas, sesiones secretas, estamos transmitiendo sesiones o reuniones de comisión o audiencias que tienen que ser públicas, y es nuestra responsabilidad también que así lo sean. Entonces las podemos usar para eso. Después someter a votación iniciativas legislativas a través de Twitter o Instagram. Si no contamos con una página web, como recién veíamos de la Cámara de Diputados, en donde podamos hacer interacción con el ciudadano para que vote u opine sobre una iniciativa, lo podemos hacer a través de las herramientas de votación de Twitter o de Instagram, para generar que elijan antes de presentar una iniciativa, si les parece mejor que sea de una manera o de la otra, que nos puedan retroalimentar o dar respuesta, y también eso lo hablaba en una charla hace unas semanas atrás también. También eso después nos genera cierto apoyo al momento de presentarla. Si vamos a ir con una iniciativa que ya tuvimos, que ya la circularizamos por redes, y que ya tuvo aceptación y cuenta con el apoyo de la sociedad, es distinto al momento de presentarla y de trabajarla en comisiones, que si la iniciativa no fue constatada, no fue respondida por la sociedad. Porque ahora ya tenemos el apoyo y vamos a tener un montón de ciudadanos que van a estar interesados en saber qué pasó con eso. Después, esto ya lo trabajamos, el tema de crear una página del legislador de Facebook, si no podemos hacerla por un WordPress o no la podemos hacer por un medio pago, o la legislatura o el consejo no nos lo habilita, hagámosla aunque sea de Facebook, contemos con esas herramientas para favorecer la transparencia. Pasemos a la próxima. YouTube, ¿a dónde está? Sí, YouTube también está, es cierto, es una herramienta fundamental. YouTube, ahora más adelante vamos a trabajar un poquito, a charlar un poco sobre YouTube, es fundamental como herramienta de video y de difusión, y además lo más importante es que interacciona de manera muy sencilla con todas estas redes. Entonces podemos subir algo a YouTube y cargarlo en Facebook, Twitter, Instagram o la página personal, y hacer que el video se viralice de manera más rápida, fácil, y obviamente sí, es muy útil. Pero para mejorar la comunicación, y esto también para que les quede, primero, antes de arrancar a abrir redes a lo loco, o de armar páginas web, es importante generar un plan de comunicación. Siempre es importante tener en cuenta, previo a empezar a comunicar, cuál es mi plan de comunicación. Y para eso tengo que definir cuál es mi audiencia. Mi audiencia va a ser la generación más joven, la más grande, toda, va a ser, sobre todo va a estar orientada a las clases medias, a las clases más vulnerables. Voy a querer comunicar sobre temas sociales, sobre temas políticos, no, sobre temas económicos, sobre temas educativos. Voy a tener un tema en particular o voy a hablar sobre todo, porque eso también es muy importante. ¿Cada cuánto tiempo voy a realizar una publicación? De esa manera puedo tener una agenda y puedo ser más eficiente en marcármelo de manera periódica. Voy a hacer una vez por semana en cada red, voy a hacer 2, voy a hacer 3, pero siempre mantengamos esto de que haya un ritmo en la comunicación, que busquemos cuáles son los horarios, esto se puede averiguar, siempre hay horarios de mayor afluencia en las redes y mayor circulación de personas, y eso hace que una publicación que hagamos tenga mayor visibilidad que si la hacemos a las 3 de la mañana, capaz. ¿Cuánto tiempo y cuántos y qué tipo de mensajes la audiencia se responden? Esto también lo que decíamos recién. Priorizar el mensaje con ideas relevantes, frases claras y sencillas. No estamos comunicando un fallo judicial, no estamos intentando comunicar de manera rebuscada, al contrario, estamos intentando trabajar para ser más accesibles, más transparentes, y para eso se requiere frases claras, sencillas, ser didácticos en la comunicación. Pasemos a la próxima. No sobrecargar de información para tampoco permanecer largos tiempos inactivos, es decir, lo que hablábamos recién, un día no tengo que subir toda mi agenda legislativa y después pasar 2 semanas haciendo nada, no. Ir contándole a la gente qué estoy haciendo, qué hago todos los días, y haciendo un resumen, poder mantener un vínculo y generar un ida y vuelta con la sociedad, que sepa la sociedad qué es lo que me voy a esperar de esa página, de esa red, de ese Facebook, de ese Twitter. Diversificar el tipo de publicaciones,
y esto recordar que siempre representa la opinión del legislador, la comunicación. Pasamos a la próxima. Acá les traigo, nada, son 3 ejemplos, pero me pasó en esta charla que la di hace unas semanas atrás en Córdoba, y me pidieron ejemplos de usuarios, de legisladores que para mí fueran eficientes en el tipo de uso de sus redes sociales. Puede ser que acá estén un poco chicos, igualmente, aclaro, ahí algunos preguntaron, toda esta publicación se la van a poder quedar, va a estar subida en la página de QL y desde ahí la van a poder descargar. Como primer lugar, no sé si estará hoy acá, si está presente, la saludo, está Ileana Cid. Ileana Cid es presidenta del Consejo Deliberante de La Plata, y acá les quería mostrar su encabezado de Instagram, porque me gustaron 2 o 3 cosas que ella hace. Primero, cómo tiene destacadas distintas historias con distintos ejes temáticos. Y podemos ver, por ejemplo, que ella en sus historias hace primero una rendición de cuentas clara, porque sube sesiones, porque subió, tiene uno de sus ejes de sesiones, porque subió la apertura, y porque cuenta un poco cuáles son los mensajes o cuáles son los ejes de trabajo de ella. El segundo ejemplo que les quería traer es el Twitter de Guillermo Sánchez Sterli, es también legislador, diputado provincial de la provincia de Buenos Aires, y él en su Twitter, si entramos a su cuenta de Twitter, vamos a encontrar muchos tweets explicativos con esta función de educar que tienen las redes sociales. Twitter, ustedes saben, hace un par de años pasó de 140 caracteres a 280 caracteres por tweet. Eso permitió que cada vez más la red social se utilice para generar desarrollos de pensamientos o de ideas sobre un tema en particular. Ahora podemos hacer estos famosos hilos en donde le contamos a la gente qué es lo que opinamos sobre eso, qué es lo que vamos a hacer, y son mucho más explicativos de lo que era antes. Antes Twitter se usaba para dar un mensaje que generara impacto, pero el mensaje tenía que ser corto y concreto y conciso. Ahora, por el contrario, podemos desarrollar un poco más, podemos dar puntos de vista, podemos poner una posición política respecto de un tema. Y después, por último, acá sobre la izquierda, está la página de Instagram de Gladys González, ella es senadora nacional. Y me gustó justamente la página de ella porque si vemos en su descripción personal, ella es presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y si vamos recorriendo su feed, yo acá solamente traje un print de pantalla de una partecita, vamos a ver que la mayoría de sus publicaciones tienen que ver con eso. Es decir, ella definió una agenda de trabajo concreta por la que es presidenta de comisión y genera contenido todo el tiempo que tiene que ver con la agenda de desarrollo sustentable y medio ambiente. Entonces vamos a ver, y ya hoy en día ya se convirtió en una referente, ya sea del grupo de Juntos por el Cambio de los senadores a nivel nacional, como del partido, incluso dentro de la Cámara de Senadores, de este tema en particular. Y podemos ver que hay distintos tipos de publicaciones. Genera videos explicando distintas iniciativas, algunas tienen que ver con leyes, otras tienen que ver con proyectos que ella conoce o toma conocimiento dentro de la provincia de Buenos Aires. Y después algo que lamentablemente no lo pude encontrar ahora, pero lo ha hecho varias veces, dentro de sus... cuando sube una historia, suele subir proyectos que tiene idea de presentar para someterlos a votación de los ciudadanos. Entonces capaz que dice proyecto de ley de humedales y les pone a los ciudadanos para que elijan si les parece una cosa o la otra, qué opinan, cuáles son sus consideraciones, y eso involucra mucho más y genera mucho más respuesta, rendición de cuentas y de vuelta función educadora hacia todos nosotros. Pasemos a la próxima. Ya estamos llegando a los últimos ejemplos. Una de las últimas herramientas, la última herramienta en realidad que engloba un montón de subherramientas, tiene que ver con la oficina en la nube. Recién estuvimos hablando entonces de que la función de las herramientas de la información y la comunicación en el marco del proceso legislativo generaba mucha más eficiencia en la gestión interna de los despachos de los legisladores también. Y eso es justamente un poco la herramienta de la oficina en la nube, que tiene que ver con varios recursos o varias herramientas digitales que construyen un despacho digital.
Y la idea es que ustedes puedan aprovechar este tiempo también para ir construyéndolo, porque van a ver que la eficiencia que van a lograr una vez que lo tengan construido va a ser mucho más grande. Las casillas de mail ya lo trabajamos, no solamente para dar respuesta a los ciudadanos, sino también intra-despacho e intra-equipo. Los calendarios. Acá los calendarios tenemos de dos tipos. Tenemos los públicos, que generalmente son los que vamos a publicar o en una página web de la legislatura o en una página web personal del legislador, en donde vamos a contar cuáles son las actividades que hace en el órgano legislativo, cuáles son las comisiones, las sesiones, pero también, si podemos, contamos otras actividades, pero con la idea de mostrar participación, acción del legislador en su ámbito de trabajo. Y los privados, que estos son los propios que maneja intragrupo, en donde vamos a agendar probablemente reuniones con determinados sectores que nos interesen a nosotros, donde vamos a tener las comisiones de asesores capaz, o donde vamos a generar reuniones de equipo, que podamos estar todos informados sobre las distintas actividades que hace el legislador para poder generar, que todos estén informados y de esa manera también ser previsibles al momento de preparar información. Hay que tener, obviamente como decíamos acá, tenemos distintas categorías de calendarios, todos se sincronizan. En estos puntos es muy importante, en esto y más adelante, ser eficientes o intentar utilizar de todo el mismo servidor. Es decir, podemos optar por Gmail, por ejemplo, podemos optar por Outlook, pero usemos todos el mismo servidor para poder hacer la mayor eficiencia en el uso del tiempo y de la información. Cuando usamos todos el mismo servidor, ya sea para el mail, para el calendario, para la plataforma de gestión de informaciones en la nube, vamos a ser mucho más eficientes porque vamos a poder compartir más fáciles. O sea, estas plataformas y estos procesadores de información hacen que cuando uno se adhiere a su grupo de marca, las cosas sean mucho más sencillas. El almacenamiento en la nube, me preguntaban si no puede ser hackeado. Sí, puede ser hackeado. Hoy en día todo lo que esté en internet puede ser hackeado. La realidad es que no es tan sencillo hackearlo. Hay distintas opciones para un almacenamiento en la nube. Podemos usar desde Google Drive, OneDrive, que es la de Outlook, Dropbox, que es otro servidor, iCloud, que es la de Apple. Tenemos varias opciones para utilizar el almacenamiento en la nube, pero la verdad es que lo que hace es que podamos compartir información en tiempo real y procesar sobre todo esa información entre el legislador y los asesores. Podemos, por ejemplo, digitalizar o tener ya cargados todos los proyectos ahí, de manera de que el legislador los pueda tener disponibles en tiempo real si, por ejemplo, va a visitar tiene una reunión con una asociación de ganaderos y tenemos un proyecto sobre ganadería presentado, pueda contarle a los vecinos qué temas presentó sobre ese tema, y también sobre todo para poder hacer con mayor facilidad una rendición de cuentas a finalizar el periodo. Pasemos a la próxima. Después, las listas de contactos. Esto no es solamente, si bien es muy importante tener las listas de contactos en el celular, también podemos hacer listas de contactos que sean de mayor gestión, que pueden ser con planillas de Excel, en donde las incorporemos ya directamente a nuestros mails y a nuestros grupos de difusión, y de esa manera podamos generar, por ejemplo, mailings para un determinado sector. Es decir, si vamos a hablar sobre mujeres o vamos a dar una charla de mujeres, y tenemos identificadas a todas las mujeres que se contactaron con nosotros, les podemos hacer llegar por nuestro mail, por nuestro Gmail, por ejemplo, el link a esas mujeres para que se incorporen a esa charla. Si vamos a dar una charla sobre veterinaria, que se incorporen todos los de la Asociación de Veterinarios de la ciudad. De esa manera, cuanto más procesada tengamos la información, más fácil va a ser para nosotros después del día de mañana utilizarla y hacerlo de manera más eficiente. Porque no sirve si a las mujeres les llega la veterinaria porque capaz que no les interesaba. Entonces, la idea es, capaz que sí, pero capaz que es mejor que les llegue por veterinaria y no por mujeres, o viceversa. O sea, la idea es poder segmentar y procesar la información para tenerla disponible todo el tiempo. Los tableros de control son una herramienta que se incorporan, que vienen al sector público más que nada del sector privado. Ustedes saben que en la gestión de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde Mauricio Macri, se utilizaron muchísimo y fueron algo que después se trasladaron a la agenda nacional, y que hoy en día pueden seguir utilizándose en distintos
sectores de gobierno. Los tableros de control son herramientas fundamentales de gestión y de diagnóstico, en donde podemos cargar todas las actividades, pueden ser muy sencillos, no tienen que ser algo muy complejo, al contrario, la idea es que sean sencillos, pueden tener pocas actividades, pero lo importante es que las actividades que estén cargadas tengan asignadas un responsable y que ese responsable reporte el avance en esa actividad. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que tenemos una persona que es responsable de gestión social, y entonces ahí cargamos todas las agendas de gestión social que nos llegan, o todos los pedidos de gestión, ya sea resolver, no sé, una pensión por discapacidad, una UH, distintas cosas que les puedan ir llegando a ustedes, podemos ir siguiendo qué se hizo con esos pedidos y cómo fue respondiendo esa persona. De esa manera siempre tenemos una persona asignada a quien consultarle, con quien apoyarnos, y a fin de año emiten reportes muy, muy didácticos y muy útiles que nos permiten hacer una presentación de todos los trabajos que hicimos y no se pierdan ninguna de todos los esfuerzos que cada uno del equipo de legislador hizo durante el año, y eso nos sirve para la rendición de cuentas fundamentalmente, que es lo que tenemos que presentar todos los años a nuestros ciudadanos y que lo vamos a tener cargado con mucho orgullo en las plataformas que tengamos de gestión digital y nuestras redes sociales. Por último, las reuniones virtuales, que no eran algo muy común hasta ahora y que ahora nos tienen a todos varias horas frente a la computadora, reunidos y conversando y teniendo distintas actividades. La verdad que no era algo que estuviéramos acostumbrados a usar, al menos no la mayoría de nosotros, y que hoy hicieron no solamente el funcionamiento social o más micro de nuestra actividad, sino también el más macro. Hoy en día se usan en muchos casos en el Congreso Nacional o en varias legislaturas provinciales también para que los legisladores puedan sesionar. Pero es importante tener en cuenta algunas cosas, porque si lo vamos a usar de manera oficial, lo más importante es verificar y acreditar la identidad del legislador, porque no podemos permitir que se pierda ese derecho de los legisladores a ser ellos quienes, derecho y responsabilidad, quienes emitan su voto o quienes emitan su opinión, y esté otra persona ahí sentada. Entonces, por eso siempre es importante que en estos, establecer un protocolo de funcionamiento digital para estas plataformas. Por ejemplo, ustedes saben, muchos congresos de la región usan distintos sistemas. El Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados utilizan el sistema de VPN, en otros casos, por ejemplo, se puede exhibir el DNI de cada uno en la camarita para acreditar quiénes somos, y después para todo lo que es votación hay distintas formas de hacer la votación. En algunos casos, algunos congresos, creo que el de Perú, por ejemplo, muestran tarjetas de color, en donde uno puede mostrar rojo o verde si está de acuerdo o desacuerdo en la votación. Algunos más avanzados pueden ser un VPN, el uso de un VPN, que es un sistema para ingresar de manera remota al sistema oficial, o levantando las manos, que se llama votación por signos. La Cámara de Diputados a veces la utiliza para los temas sobre los que hay consenso, y se vota directamente haciendo un gesto frente a la Cámara. Pasamos a la próxima, por favor. Última herramienta, o en realidad para reforzar lo que hablábamos antes, dijimos que en WhatsApp circula mucha información y que la mayor cantidad de gente se informa a través de WhatsApp porque cree en la información o porque le resulta de fácil lectura, sobre todo. Nos llega algo a través de un mensaje de WhatsApp, lo leemos rápido y lo difundimos. El problema es con la viralización de esta información. Un estudio realizado en 2018, que esta información la saqué después de la página chequeado.com, muestra que las noticias falsas o fake news, como se llaman, se viralizan o se retuitean hasta 100 veces más que las noticias reales. ¿Qué significa esto? Que tenemos muchas más chances de estar leyendo información que no necesariamente sea real o esté chequeada, y entonces después ya el costo de desmentir esa información es muy grande. La gente por lo general lee y se informa hoy en día buscando la información que tiene que ver con los preconceptos con los que va a leer esa noticia. Si yo creo que, no sé, si yo estoy convencida desde antes de informarme que el Congreso de la Nación está pintado de violeta,
y encuentro una noticia que dice que está pintado de violeta, por más que vaya frente al Congreso y no vea que esté pintado de violeta, voy a creer en esa noticia. Es capaz un ejemplo un poco mundano y lo que no quería era tocar meter la pata, digamos, diciendo algún ejemplo que sea un poco más controversial, pero lo que significa es que estamos creyendo la información antes de verificarla. Entonces acá, solo como forma de uso, en realidad como ayuda a ustedes, algunos de los lugares que nosotros usamos para chequear información o para buscar la información oficial, obviamente ustedes ya lo conocen, el boletín oficial es el primer lugar a donde tenemos que ir a chequear algo si estamos hablando de legislación, de disposiciones nacionales, legislación nacional, o hay también información, de resoluciones ministeriales. Primero tenemos que ir ahí. Después vamos a entrar al SAIJ, que es la oficina del Ministerio de Justicia, donde también está toda esta información concentrada, igual que Infoleg, donde vamos a encontrar ya también información internacional, tratados internacionales, Mercosur, vamos a encontrar información sobre las provincias, sobre los consejos. Después vamos a ir a buscar a Dirección de Información Parlamentaria y Referencia Legislativa. Capaz que no todos ustedes los conocen. Estos son dos organismos, el primero de la Cámara de Diputados, el segundo de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en donde pueden encontrar y pedir informes, sobre todo, de cuestiones de legislación comparada. Van a encontrar mucha información a nivel internacional, disposiciones de la FIP, disposiciones de los distintos ministerios nacionales, legislación provincial comparada. Realizan, la verdad es que tienen una base de datos y realizan informes muy interesantes. Ahora hicieron informes sobre el COVID también muy buenos. Entonces podemos buscar ahí información. Obviamente el Digesto Jurídico Nacional, que ahí es donde está toda la legislación real vigente al momento de la fecha. La Oficina Nacional de Presupuesto, creo que todavía no tuvieron la charla sobre presupuesto, pero en la Oficina Nacional de Presupuesto van a encontrar el presupuesto nacional ejecutado y el acreditado por ministerio y por dependencia. Entonces, y la información la verdad es que está muy actualizada, la tienen siempre a 2 o 3 días pasados, entonces podemos saber las obras que están llevándose a cabo de rutas nacionales en nuestra provincia. Vamos a encontrar ahí en el presupuesto si efectivamente se están llevando adelante, cuánto se ejecutó y cuál es el plazo para la ejecución. La Biblioteca Digital de Tratados, esto es información internacional, a aquellos que les interese un poco lo que tiene que ver con la diplomacia parlamentaria y las relaciones internacionales y económicas internacionales de la Argentina. En la Biblioteca Digital de Tratados van a encontrar todos los tratados vigentes al momento de hoy en la Argentina y con cuáles son las contrapartes, cómo fue su tratamiento en el Congreso. Legisló también van a encontrar información jurídica. En el CEDOM es de la Ciudad de Buenos Aires, también tiene recopilación, a veces sirve para extraer información o tomar ideas de otras, de agendas legislativas que se aplicaron en la Ciudad de Buenos Aires y que las queremos trasladar a nuestros consejos o a nuestras ciudades o a nuestras provincias. Agenda verde, agenda de sustentabilidad, agenda de inclusión de las personas mayores, son distintas que ahí las van a poder encontrar y son muy útiles. Y obviamente chequear siempre los sitios web de los órganos legislativos propios de cada consejo. Si vamos a hablar o vamos a buscar información sobre comparado en distintas provincias, chequemos a ver qué sucedió en esos consejos, en esos órganos legislativos provinciales. Pasemos a la próxima. Y ya terminando, y un poco para dejarles también esto para que lo puedan tener ustedes, y como presentación, están siendo testigos de la presentación formal de nuestro primer manual de herramientas digitales de plataforma QL, que lo estamos sacando ahora, ya está registrado en propiedad intelectual, y la idea es que puedan tener toda esta información que vieron acá, y un poco más de manera digital en un manual. Tenemos un manual que es para el concejal, y ahora tenemos este manual que es de herramientas digitales, así que les hago una presentación de esto, y también los chicos les van a acercar el link donde lo van a poder descargar. Bueno, los autores de este manual, que somos todo el equipo de Plataforma QL, acá hoy con nosotros creo que están, bueno, Agustín, está Guillermo, no sé si se conectó alguno más porque no los vi, pero la verdad es que fue un trabajo de mucho
mucho esfuerzo y muy lindo en esta época porque nos permitió tener, el aislamiento nos permitió contar con ideas creativas de los distintos consejos, legislaturas y Congreso Nacional, ya sea de la Argentina como de los distintos países. Pasemos a la próxima, así lo presentamos un poquito. El manual consta de 8 capítulos, van a encontrar una primera introducción con recursos tecnológicos y conocimientos básicos, información sobre redes sociales, algo de lo que ya charlamos, pero también va a estar escrito y sistematizado, herramientas de trabajo intraoficina, sitios web, TICs aplicadas a la redacción de proyectos. Esto es muy importante para poder implementar con criterios sobre cómo redactar eficientemente los proyectos, entonces van a encontrar un poco de técnica legislativa y un poco de herramientas de gestión de información y tecnología, funcionamiento virtual de las legislaturas, comisiones y recintos. Acá van a encontrar ejemplos muy concretos de cómo fueron trabajando las distintas legislaturas y congresos nacionales, para que también lo puedan replicar de manera local. Buenas prácticas, es decir, ideas para poder incorporar a los ciudadanos en el proceso legislativo que se consideran buenas prácticas legislativas, y propuestas de rápida implementación. Son algunas propuestas que nos parecían que podían ser simples, sencillas y de rápida implementación para generar mayor interacción y hacer rápido un primer paso con las herramientas legislativas, con las herramientas tecnológicas en el proceso legislativo. Pasamos a la próxima. Acá les traigo 3 ejemplos de algo, de todo lo que van a ir encontrando en el manual. La idea es que igual después de esta charla lo puedan descargar y lo puedan usar. Van a encontrar, por ejemplo, un instructivo paso a paso de cómo usar la firma digital, cómo incorporarla, por ejemplo, para los proyectos, para poder hacer una presentación formal de un proyecto de ordenanza incorporando la firma digital, o para poder firmar una carta para mandar a una institución u organismo incorporando la propia firma digital. Van a encontrar ejemplos van a encontrar, en este caso les muestro como ejemplo el de plataforma QL, pero maneras rápidas y sencillas y gratuitas, sobre todo para llevar adelante páginas web sencillas propias o del bloque o del órgano legislativo. Para encontrar también distintas herramientas de interacción digital, plataformas de Zoom, o Microsoft Teams, distintas herramientas para poder para hacer con los links y con los QR para que los puedan leer y descargar rápido en el celular, para tener distintas opciones de videoconferencias, así como también, bueno, todas las herramientas que hoy estuvimos charlando van a encontrar ahí en el manual un poco con mayor explicación y para que lo puedan leer y tener a mano cada vez que lo necesiten. Pasemos a la última. Simplemente agradecer su compañía esta tarde. Fui leyendo varios comentarios, me gustaría igual poder ir, ahora si los chicos, todos, algunos creo que los fui respondiendo, pero me parece que hay otras cosas también para desarrollar, para escucharlos a ustedes, para ver cuáles son sus experiencias, y obviamente a disposición de ustedes en lo que necesiten. Para lo que necesiten cuentan conmigo y con toda Plataforma QL. Muchas gracias, Delphi, por esa charla espectacular. Si te parece, vamos leyendo comentarios del chat, y si vemos que capaz que está buena una ampliación, abrimos micrófono también para preguntas. Voy a ir Buenísimo. buscando. Perdón, para los que me escribieron por privado, no se preocupen, la charla se está... No sé si, creo que a Agustín se le cortó un poquito. Alguien me consultó en un momento por LinkedIn, por lo que vi. ¿Me escuchan bien, más o menos? ¿Me hacen con un gesto? Perfecto. Alguien me preguntó por LinkedIn. Sí, es también otra red social que se puede utilizar.
es menos común, yo la recomiendo muchísimo para el ámbito laboral, también se puede usar para generar, me parece que está bueno generar un perfil del legislador en LinkedIn, sobre todo porque es una red que cuando uno ponemos la búsqueda en Google, rápidamente Google la chupa y la tira como respuesta. Entonces, si queremos aparecer de manera rápida en Google cuando nos busquen por nuestro nombre como legisladores, como concejales, es una buena herramienta para tener cargado un perfil personal y que nos puedan contactar. Justamente por eso, vamos a aparecer rápido en Google y eso está bueno, para hoy en día la mayoría de las cosas las googleamos primero antes de averiguar un poco, entonces estar rápido en Google es un buen recurso. Ahí no sé si se me escucha, estoy con unos temas de conexión. Veo gente con la mano levantada en los participantes, así que si les parece les voy a ir dando la palabra. Tengo a María Eugenia Guzmán. No sé si ahí te podés abrir el Sí, micrófono. buenas tardes. Hola Buenas María, buenas tardes. tardes. Hola, excelente tu exposición, Delphi, muchísimas gracias, súper claro. Mira, yo tengo Gracias. que hacer una investigación sobre una sección en particular de Provincia de Buenos Aires del listado de legisladores, y estuve buscando y la verdad que me emboto. Si vos tenés alguna idea de alguna página en particular donde yo pueda acceder, ¿Legisladores muchísimas gracias. provinciales? ¿Legisladores Sí, provinciales o legisladores concejales? provinciales de la primera sección necesito. ¿Los vigentes no los encontraste en las páginas de la legislatura? ¿Diputados y senadores? No, necesito eso. Bueno, yo recuerdo haberlos visto en la página tanto del Senado como de diputados, estaban te estoy hablando al principio de año, los tenía presentes. Si no, escribime, ahí les dejo igual mi mail, escribime si querés por mail y los chequeamos a ver si falta alguno. Acá les escribo a todos mi mail también para que lo Dale. puedan tener, pero tenía entendido que en la página de las de diputados y senadores estaban. Acá igual les dejo mi mail. Y lo que sería concejales, Concejales es más difícil porque depende de cada consejo deliberante. Concejales por ejemplo, el Consejo Deliberante de La Plata, sé que los tiene cargados, pero no todos los consejos deliberantes tienen la información completa. Eso es más complicado para revisarlos. Nosotros desde QL cada vez intentamos hacer un rastreaje de todos los concejales a nivel nacional y a veces se nos complica más justamente por eso. Lo que puedes hacer si no es ir por el lado de las juntas electorales y fijarte las boletas que se se te presentaron año cortó a año. justo. ¿Cómo? No, te decía que ir por el lado de las juntas, Se te de las cortó juntas justo. electorales. No, a veces nosotros lo que hacemos es buscamos por el lado de las juntas electorales quienes resultaron electos y ahí tenés un listado por distrito de cuáles son los concejales electos en cada distrito de la provincia de Buenos Aires. Bien, Es un trabajo más lento y arduo, pero si no los conseguís por el lado de que no tienen un consejo, en una página del consejo, anda por ese lado y van a estar. Perfecto. Gracias, Delphi. perfecto. Muchas gracias, Delphi. De nada. Perdón, para los que estaban preguntando también por el chat, la asistencia se da en el link que se pasó a un formulario. Ahí le voy a pedir a Guillermo si lo puede volver a enviar para aquellos que se unieron más tarde. Por otro lado, todo el material, tanto la presentación que proyectó Delphi recién como el manual de herramientas digitales, está cargado en nuestra página, a la que se puede acceder también con el link que les van a pasar por el chat, con el usuario y contraseña que les van a pasar por el chat si es que no tienen uno propio. Y seguimos con las preguntas. Patricio Civit, ahí te desmuteo. Hola, buenas tardes. Hola Patricio, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo quería comentar una pequeña cuestión con algunas herramientas que hemos podido utilizar. Una de ellas fue Trello, para poder hacer el seguimiento remoto de cómo iban los proyectos. Es muy sencillo de usar y tiene una versión gratuita. Se las recomiendo, funciona como un sistema Canva, en donde uno va pasando de columna a columna
las tareas que ya se van terminando, con asignación de equipos y la posibilidad de fijar vencimientos para cada una de las tareas e inclusive subir archivos para poderlos compartir. Y la otra herramienta, por ahí que se arma mucho lío en los grupos de WhatsApp, es Slack, que es otra herramienta que permite generar una comunicación interna como si fuera una comunicación, digamos ya de empresa. También tiene una versión gratuita y se puede utilizar. Y por último, en el caso de que quieran armar digamos, un blog para el legislador, pueden hacerlo si no quieren programar o diseñar un sitio en WordPress, lo pueden hacer con Blogger, que es gratuito de Google, y eventualmente con Mi Negocio pueden también generar un perfil, un sitio web, digamos sencillo, pero un sitio web al fin, donde pueden tener también el perfil del legislador. Todas herramientas gratuitas de fácil utilización. Nada más. Gracias, Patricio. Sofía, Rafo, ahí te doy el micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes. Sí. Yo soy concejal y nosotros en este tiempo de cuarentena tuvimos mucho problema en los momentos que quisimos sesionar de forma remota. Nos decían que íbamos a tener problemas con el Tribunal de Cuentas, que no se podía. Por eso preguntaba, lo explicaron súper sencillo y cuando lo queremos llevar a la práctica no parece tanto. Mira, entiendo que puede ser que hayan establecido algunas trabas, hay que ver igual siempre cómo es la carta orgánica de la municipalidad, cuáles son las atribuciones del consejo. Siempre, por eso recomiendo primero ver cuál es la base sobre la que estamos trabajando, cuál es el reglamento, pero en caso de que esté ok con el reglamento y la carta orgánica municipal, entiendo que hacer una sesión remota se debería poder hacer sin necesidad, ni siquiera, ustedes piensen que, por ejemplo, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la Nación se modificaron los reglamentos, se hicieron protocolos a lo sumo de distancia y se llevaron adelante las sesiones. No veo por qué no habría posibilidad de que se sucediera lo mismo en un consejo deliberante. Me parece que a veces son trabas más políticas que técnicas. Sí, igual creo que se puede hacer una petición formal al presidente o la presidenta del Consejo por parte del bloque de ustedes, considerando justamente cuáles son los antecedentes y cuál es el primer derecho a garantizar acá es el funcionamiento del Consejo y el derecho y obligación de ustedes como concejales de poder sesionar y representar a los ciudadanos. Creo que eso es lo principal. Nosotros nunca dejamos de sesionar, pero hubo un momento, y ahora estamos con un poco más de casos, probablemente se nos complique acá localmente, entonces como para estar prevenidos, estaba muy como temerosa nuestra presidenta, es del mismo partido nuestro, pero ella estaba como que tenía miedo de tener problemas si implementaba, pero bueno, ya con esto nos da bastante tranquilidad para investigarlo un poquito más e insistir también. Incluso algo que te puede servir, dentro del manual vas a encontrar algunos ejemplos de consejos de legislaturas provinciales o el Congreso de la Nación que ya lo están haciendo y entonces poder también presentar como modalidades alternativas para poder llevar adelante una sesión digital y telemática sin ningún inconveniente. Perfecto, muchísimas gracias. No, de nada. Sumando a lo que decía Delphi recién, que en el manual está bien desarrollado, lo que buscamos hacer fue como ejemplificar distintas instancias del procedimiento parlamentario, por ejemplo, la presentación de proyectos, la realización de reuniones de comisión o de sesiones, la firma de dictámenes, el momento de la votación, y explicar bien distintas experiencias de cómo se había desarrollado y cómo se había plasmado eso en la normativa, como para que lo puedan tener a mano. Y como comentario pequeño, a la hora de pensar las sesiones virtuales, sobre todo tener en cuenta también lo que vimos la clase pasada sobre el procedimiento parlamentario, la importancia sobre todo de conservar justamente los principios fundamentales del procedimiento parlamentario, como ser el derecho al acceso de la palabra, no hay que cortarle la palabra a los legisladores, ese tipo de cuestiones. Si se tiene cuidado con esas cuestiones, no deberían tener ningún tipo de problema para implementar las sesiones telemáticas.
A ver, ahora ya no tengo más manos levantadas. Vamos a ver. Preguntas en el chat. Acá Vilma Salas comenta, desde Seiza tuvimos sesión virtual, pero en el momento de votación no quedan registros. Ahí algo que se puede hacer es que el registro quede ya sea o en la versión taquigráfica o en el video. La votación tiene que quedar, entonces lo que se puede hacer es pedirle al secretario parlamentario que lea a viva voz el voto de cada uno de los concejales. De esa manera queda un registro de cómo votó cada uno, y si después se quiere chequear con la versión taquigráfica o con el video de la sesión, es importante que en la votación siempre quede registrado al momento de considerar un asunto cómo votó cada uno de los legisladores o concejales. Me parece que una manera que se usa bastante es esto de cada uno puede expresarlo a viva voz, pero también que después el secretario parlamentario lo lea y dando el resultado de cómo quedó la votación, sobre todo. Para los que han hecho preguntas en el chat y no se las contestamos, hay una cantidad impresionante de mensajes, con lo cual, si quieren volver a mandarlas, nos harían un gran favor. Por otro lado, comentarles, porque estuve leyendo varios mensajes que me mandaron por privado que tampoco estoy llegando a contestar. Creo que tienen mi número, y si no tienen nuestro mail también, nos pueden escribir sin ningún problema si hay alguna cuestión que no llegamos a contestar, porque la realidad es que son muchos los mensajes que están mandando por el chat y también por privado. Ahí alguien comentó que no se puede acceder al manual. Recuerden que la primera vez que entren a la plataforma QL tienen que entrar con usuario y contraseña. Ahí los chicos, creo que más arriba, Guille pasó el usuario y contraseña extraordinario, digamos, para esta reunión, que después cada uno, lo recomendable es que se haga uno propio para siempre poder acceder a la plataforma. No sé si ese es el problema o es otro el problema. No sé si quedó alguna otra consulta. Ahí Vicky González, concejal de Capitán Sarmiento, comentaba justamente bueno, que ellos siguen funcionando presencialmente. Eso obviamente queda a consideración de cada consejo. Me parece que en los casos en los que se puede hacer, es bueno poder seguir llevando adelante las sesiones de manera presencial. Ustedes saben que gran parte de los congresos del mundo han seguido sesionando de manera presencial con protocolos de menos gente o de sesiones más cortas, pero lo han seguido haciendo, así que es una opción sumamente viable. Acá preguntan Delphi, Pablo Cantillano, y ¿se puede filmar las sesiones del Consejo Deliberante? Si se puede, perdón, filmar. Con el celular las sesiones del Consejo Deliberante. Sí, la idea en realidad es que las sesiones siempre sean públicas y tengan publicidad de los actos de cada uno de los legisladores, entonces lo ideal sería poder transmitirlas. Si hay alguna negativa por parte del Consejo a filmarlas de manera formal a cada uno de ustedes para hacerlas públicas, lo que recomiendo es que cada uno lo pueda hacer. Siempre hay que hacer un balanceo que supongo que ustedes lo sabrán mejor que yo, entre el acuerdo político y el consenso político y lograr la legitimidad y la transparencia de cada uno de los actos. Mi recomendación es que si la negativa se la ponen simplemente porque faltan recursos técnicos, la puedan ofrecerse ustedes a filmarlas ustedes y darle divulgación ustedes mismos, porque lo ideal sería que siempre sean públicas, ya sea de manera con video o con una versión taquigráfica. ¿Cómo es el proyecto que envía un...? Ay, perdón, Agus, no sé si vas a levantar esa pregunta. Eso mismo era, sí. Ah, ok. Hoy en día cambió el funcionamiento de la acreditación del envío de proyectos. En la Cámara de Diputados, cada Cámara lo hace de una manera distinta. La Cámara de Diputados
se tiene que hacer por mail oficial del diputado o la diputada, se envía a la mesa de entradas de la Cámara, se envía el proyecto en PDF, consignando quiénes son el autor y los coautores de ese proyecto, y la Cámara lo carga directamente en la página web oficial de la Cámara de Diputados y le devuelve al legislador el número de expediente, como si hubiese hecho una presentación en papel de ese número de proyecto, en donde se puede buscar después en la página web y descargarlo cada uno de ellos. Y la otra forma también es con firma digital. Es exactamente lo mismo, solo que ya no es necesario, no es 100% necesario que el proyecto vaya por una casilla de web oficial del diputado o la diputada que lo presenta, porque ya tiene incorporadas las firmas digitales de cada uno de los autores de ese proyecto, que se incorporan a través de lo que les mostraba recién, la herramienta de PDF de incorporación de firma digital con un token. Acá, Mercedes Ferrer, una amiga de la casa, pregunta cómo se hace para que el proyecto sea acompañado por otros legisladores. En el caso de el primer ejemplo que mencioné, que se envía desde la página web, desde la casilla de mail oficial, directamente el proyecto, la iniciativa se circula entre los distintos legisladores o entre sus jefes de despacho, y se da un tiempo para que ellos manifiesten al legislador autor o a su jefe de despacho la intención de acompañar ese proyecto, y se envía directamente en el mail el listado de quiénes son cofirmantes y quiénes son adherentes. Antes era directamente así, hace unas semanas la Cámara cambió y ahora tenés que mandar 2 mails. Tenés que mandar un primer correo informando del proyecto, te devuelven con el número de expediente, y en el segundo correo consignás número de expediente, título, y quiénes son los cofirmantes, y si no, número de expediente, título, y quiénes son los adherentes. En el caso de que sea con firma digital, directamente se envía el PDF con todas las firmas digitales de los cofirmantes, y en un siguiente correo electrónico, sí, en caso de que haya adherentes, se envían los adherentes. Ya para ir cerrando, una última pregunta de Desiree Bausa, concejal de la ciudad de Paraná. ¿Cómo elegir si hacer publicación de homenaje por una efeméride o de labor legislativa cuando coinciden, imagino, en un mismo día? ¿Es conveniente hacer una como historia y otra como publicación normal? ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? Antes que contestes, Delphi, contar que desde la escuela va a haber, entiendo, estos días un taller de comunicación política, con lo cual muchas de esas preguntas también van a encontrar respuesta más técnica quizás, pero adelante, Delphi. Yo aconsejaría, primero, cuál es la que tiene más relevancia para nosotros. En ese sentido, a esa darle mayor publicidad y promoción. Siempre es conveniente, por ejemplo, a la que tenga mayor relevancia para nosotros, ponerle más ganas en cuanto al desarrollo de imagen de eso. Si ya vamos a hacer un video capaz hablando nosotros qué se sesionó o qué es esa efeméride, y acompañarla con un texto y reforzarla capaz en una historia de Instagram o en un tweet en particular. Y si la otra, la que tiene menos importancia, yo directamente haría o un tweet o una publicación de Facebook, donde pueda quedar asentado lo que se hizo, o cuál es la efeméride de vuelta, dependiendo de cuál sea para nosotros más relevante. Siempre a la que le demos más relevancia es conveniente publicarla en varias redes y con distintas atracciones visuales, y a la otra hacerla lo más formal y para que quede asentado la actividad, pero no necesariamente dándole demasiada publicidad para que no compita con la principal. Creo que esa era la consulta. Cualquier cosa, si no, levantanos la mano y lo charlamos. No habiendo más preguntas, por lo menos que yo vea, si les parece podemos ir cerrando. Como les comentábamos hace un rato,
el material de la charla quedó en nuestra página web, y también tienen nuestros datos de contacto, con lo cual, ante cualquier duda o consulta, no duden en ponerse en contacto con nosotros, que estamos a disposición para sumar una manito en donde haga falta. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena semana. Muchas gracias, buena semana. Un beso grande para todos.